Me fui a calentar agua yo mientras los dejo entrar. Hola. Hola. Ah, bien. Bueno. Creo que tengo un trabajo adicional con todos y todas ustedes que no me lo imaginé hasta ahora y que voy a ir agregando cada vez, y es que el rol de director o directora lo pueden imaginar porque lo ven cotidianamente en la institución desde el cargo, o lo ejercieron o desde el cargo lo pueden imaginar. El tema es ver al inspector. Tienen que visualizar al inspector y al área y ponerlas en rol. Cuando yo digo llamar a los secretarios, que en este caso psicología solo va a ser para POF y POFA, no va a ser para otra cosa, pero también es exactamente lo mismo cuando yo digo hago una reunión de directores. De lo que estoy hablando es, hago una reunión y tengo que conducir un área. Esta es la primera cuestión. De nuevo, hago una reunión y conduzco 20, 25, 40 instituciones. Y llamo un día una reunión de directores y otro día una reunión de secretarios. ¿Qué manejan los secretarios? Datos. Datos que deben ser convertidos en pedagógicos. Necesito conocer mi área para poder conducirla. Por lo tanto, tengo que saber qué datos le voy a pedir a los secretarios y cómo los voy a organizar para trabajarlos en todo el área. Esta es la primera cuestión. Tengo que conocer mi área. En el caso de psicología, lo voy a hacer con los directores y lo voy a hacer con los equipos de orientación. En el caso de psicología, ¿cuáles son los datos principales que nos piden y manejamos? Hay dos. Dos de psicología, pero que además pasan por la institución y que también los secretarios los deben conocer. El mal llamado ausentismo, pero siempre piden datos de ausentismo. Y el otro es las planillas de situaciones de vulneración de derechos. Habitualmente los equipos de orientación mandan directamente al inspector las planillas de situaciones de vulneración de derechos. Pero el inspector debe conocer y saber, y entonces hablar con su par de psicología para conocer las planillas de vulneración de derechos y cómo están en su área. Pero además tenemos las planillas de calificaciones, PIC, SIC, TIC, porque las planillas de calificaciones nos dan datos, primero numéricos y después pedagógicos, para convertirlos para convertir los numéricos en pedagógicos y poder hacer una lectura
que me permita, como inspector, después intervenir en el trabajo con los directores. Entonces, el inspector de psicología, ¿qué hace con eso? Se liga con el inspector del nivel, y el inspector de nivel con el inspector de psicología, para trabajar en conjunto las planillas de PIC, TIC y SIC. PIC, SIC y TIC, en ese orden. Porque entonces convertimos datos. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que voy a planificar una reunión con secretarios y secretarias donde yo trabaje todos los elementos que corresponden a los estados administrativos del secretario para poder trabajar sobre el diagnóstico y conocimiento del área. Me tienen que entregar información fidedigna y voy a organizar una reunión en la que les pida que organicen la información del área. No la voy a hacer yo. En el caso de que se discuta si se pueden sacar secretarios o no, entonces pediré la información a través de los directores. Pero tampoco voy a hacer yo la información de todo el área. Llamaré a en equipo de psicología a un equipo de coordinadores, llamaré a los directores y les diré, ustedes se encargan de esta parte, pero hay que tener una visión. ¿Y por qué conformo un equipo de directivos? Porque si yo tengo que conducir un área, tengo que entonces lograr que todos los directivos tengan visión integral del área y de pertenencia para poder desarrollar un trabajo de planificación en conjunto. Y en ese sentido es que necesito crear un proceso diagnóstico del área para que haya conocimiento de todos y no conocimiento separado de cada institución. Porque si lo que tengo es conocimiento separado de cada institución, o si lo que tengo es conocimiento separado de cada equipo de orientación, no hago reuniones, porque no hago proyectos. Y lo que hay es que el inspector tiene que tener un proyecto educativo de supervisión, y el proyecto es un proyecto que indique lo que les preguntaba antes, la semana pasada. ¿Cómo imaginan que van a encontrar el área al final de su gestión? Y entonces van a tener una idea de cómo quieren tener a todas sus escuelas. Por lo tanto, el punto de partida es la información que me traen, pero tengo que conformar un equipo de conducción del área con todos los directivos. Y trabajo, Pablo, con los directivos y no solo con los equipos de orientación. ¿Está? Y organizo ese trabajo para que cuando haya intervenciones se entienda para ambos, para el inspector de nivel y para el inspector de psicología, se tiene que entender que el equipo de orientación forma parte de la institución y que lo que hace es trabajar en el proyecto institucional. No trabaja con problemas de aprendizaje y problemas de ausentismo y problemas de conducta. El equipo de orientación tiene que trabajar con toda la institución y no es un lugar al que se le derivan cosas como si estuviera fuera de la institución. Después voy a trabajar un día aparte con Pablo, vamos a tener una reunión aparte para organizar el trabajo de tu área, ¿sí? Porque esto tenemos que trabajarlo aparte porque es distinto a los demás. Pero ahora acá estamos viendo el rol y las condiciones en las que supervisamos. Y en las condiciones en las que supervisamos, vos conducís a un área que está integrado por directores y equipos de orientación que forman parte del proyecto de esas instituciones. Y todos los niveles y modalidades forman parte del mismo proyecto. O sea que cuando ustedes hablan con un profesor de educación física, hablan con el inspector para que los profesores de educación física formen parte del proyecto institucional. El tema acá es que todavía ustedes no se imaginan un área. ¿No? No. Y es difícil. Es como que cuando no se posicionamos en el rol,
todavía y especificarlo, cada cosa no por ahí. Sin ese salto no pueden esperar a ejercer el rol. Sin ese salto... Sergio, Sí, hola. sí, estoy ¿Cómo viendo qué tareas. Igual estaba viendo qué tareas les voy a dar para que empiecen a imaginar el área, porque si no entramos con tareas... Claro, claro. Vos decís que sí, o sea, solamente podemos pensar, podemos tener una mirada que abarque, digamos, abarcativa, si se quiere, o integral del área, solamente, perdón, desde ahora, no esperar a ejercer el cargo en el caso de que lo No, ustedes ejercamos tienen que bien. imaginar un área, porque si no, no vas ¿Ya? a poder intervenir. Delia, ¿cómo intervenís? Yo te digo, vas a visita a escuela, ¿sí? Sí, 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 sí. Y en la visita a escuela te encontrás con este panorama, te encontrás con que en todos los grados hay un 20% de ausentismo, los acuerdos institucionales de convivencia fueron dictados y los pibes los recibieron y están pegados ahí, donde dice, y son solo para los estudiantes, y dicen, no debo hacer tal cosa, debo hacer tal cosa, y todo dirigido a los estudiantes. Y estoy describiendo un panorama que ahora lo vamos a hablar entre todos, y te encontrás con que tenés un montón de líneas de aprendizaje que son tradicionales, respondiendo a diseños curriculares anteriores, de enseñanza, perdón, respondiendo a diseños curriculares anteriores y no a los diseños curriculares actuales. Por caso se sigue enseñando gramática castellana en vez de prácticas del lenguaje. Por caso. Sí. Y dicho esto, sí. acá está por qué, agrego para psicología, acá está por qué interviene también psicología. Porque si la gramática castellana provoca problemas de aprendizaje, pero los problemas de aprendizaje están en relación a una enseñanza que no se debe dar, ¿de qué hablamos? ¿De problema de aprendizaje o problema de enseñanza? Y uno hace la visita a escuela. Bien, les dije todo esto. ¿A quién le hablan cuando hacen el informe? Al director. Al director, claro, el director. No, le escriben al director, pero le hablan a todo el área. Sí, sí, sí. Sí, siempre a todo el área. Al director generalizando la función, claro, al director... le escribís al director y le escribís a los cargos. En esta institución, ahora vamos a hablar. Voy a hablar sintéticamente de lo que tienen que hacer en una visita a escuela y vamos a practicar algún informe. Si no entramos por ahí, me parece que tenemos que entrar por este lado. Pero, digo, le hablan al director sobre cómo se construyen los acuerdos institucionales de convivencia en esa escuela. Pero se lo dicen de la manera en que ustedes tienen claro que quieren que se construyan esos acuerdos en todas las escuelas de su área. Porque ustedes tienen un proyecto para su área que es cómo debe ser la convivencia y cómo deben ser los acuerdos en toda su área, en las 18 escuelas. Entonces, cuando encuentran que tienen 5 profesores que enseñan gramática castellana y 5 profesores que enseñan prácticas del lenguaje, en primaria y en secundaria, en primaria y en secundaria, encuentran que hacen sujeto y predicado en 6º año y en primer año, o no, peor, vamos a hacer articulación, la maestra de primaria se viene matando con práctica del lenguaje, y cuando hacen la visita a escuela, el profe de lengua le dice acá, si no saben sujeto y predicado, sonaron, mejor no vengan. Bueno, ese es el inconveniente para coordinar siempre la articulación. Está bien, pero ustedes intervienen en todo esto, porque entonces van a tener que trabajar con el inspector del nivel, del otro nivel, seguro van a tener que trabajar esto. Pero lo que yo quiero decirles es
que tienen que imaginar qué es lo que quieren para su área y por eso la clave está en el diseño curricular como el instrumento de intervención. Sí o sí. Bien. Ya les voy a anticipar esto. Para todos, Sí. para todos. Sí. Vamos a hablar de la visita a escuela como una de las Sí. pruebas. ¿Sí? Sí. Y para ustedes, eje. Sí. Ustedes van a ir a una escuela, el día de visita va a ser así. Vamos a ver cómo es en este contexto, pero en el tradicional, ustedes llegan, se toma lista, se espera que estén todos los concursantes, si no llegan hay que esperar 2 horas, a las 2 horas se cierra la lista de presentes, después de cerrada la lista de presentes, se firma el acta, pasa una persona a firmar el acta del día, después del acta del día, alguien pasa, después del acta del día, se establecen las ternas por sorteo, sacando los sobres y poniendo los números. Sergio, se lee toda la resolución, no te olvides de eso, que también lleva un tiempo. Bueno, está bien, se lee la resolución de concurso toda entera porque se pone en el acta que se leyó la resolución, tiene que firmar 2 personas el acta y firman los gremios cuando están, a veces no vienen. En general les anticipo que todos los representantes gremiales nos dejan muy solos y muy callados la boca durante el concurso, es de lo que menos saben. Le he dicho muchas veces que fui de testigo, de inspector acompañante, le he dicho a alguno del gremio, vos tenés que intervenir esto, y se callaban la boca, y le decía, pero acá hay un problema en este concurso, intervenir, le decía, no. Bueno, así que se arman las ternas que van a ir de visita a escuela. Después de que se arman las ternas, sorteándolas y anotando terna número 1, y se ponen los nombres de las personas que van a ir, después se sortea el inspector y entonces el inspector levanta la mano para que las ternas sepan con qué inspector tienen que ir a tal escuela. Listo, son las 12 del mediodía, estamos en el medio de la mansadora, a las escuelas se llega recién a la 1, por lo tanto, vayan a comer algo. Vuelven, 12:30, les damos media hora y en media hora salimos. Si fue muy buena la organización, salimos en micro, si no salimos en remises. Cuando llegan a la escuela, el inspector, Un taxi. 2 horas para preguntar, hablar, lo que sea. Bien, les voy a relatar esta escena porque es fundamental para ustedes en ese momento. En ese momento en que todos preguntan, todo el mundo... perdón, me olvidé. Antes de todo se leyó la problemática, se escribió la problemática, les repartieron a ustedes hojas borrador, que son hojas que tienen sello nada más, y ustedes se escriben la problemática en esas hojas borrador, que a partir de ahora son las únicas en las que pueden escribir. Y ya estamos con la problemática ya. Entonces llegamos a la problemática y en el mejor de los casos fueron 3. Generalmente van 6 o 9 personas con un inspector a la misma escuela a preguntar. Bien. La estrategia que ustedes tengan acá es básica. Porque todo el mundo se enloquece y empieza a preguntar y a pedir cosas. Y no para de preguntar. Durante 2 horas no paran de preguntar. Sí. Es así. Así que, primera cuestión, dejen que pregunten. Y ustedes se guardan 4 o 5 preguntas que ya van a tener en la cabeza de la línea de análisis que tienen para la problemática y que ustedes necesitan saber. Y mientras todo el mundo pregunta, me das el proyecto institucional, me das tal proyecto, me das tal estado administrativo, le piden al director y mientras van todo el mundo preguntando, ustedes agarran un estado administrativo que cuando lo vieron, después los demás le van a decir a ver, y ustedes sacaron los datos que necesitan. Porque
porque como en todas las instancias de concurso, no van a escribir nada que no se les haya pedido. Así que se hacen el borrador de todos los datos. Si la pregunta que hace otro es la misma que iban a hacer ustedes, no la repitan. Ahí paran, escuchan. Acá la mayoría son mujeres, así que pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Pablo y yo vamos en desventaja, y César que anda por ahí. Las demás pueden escuchar mientras toman nota y hacen mate. Nosotros no. Bien. Así que escuchen las preguntas, ven qué les conviene de lo que están diciendo y a los demás no le dan bolilla. Y en el momento en que en el medio de las 2 horas se va a producir el silencio, que ya nadie más sabe qué preguntar y se acabó toda la ansiedad inicial, meten su pregunta. Ah, qué interesante, dirán, tata, y ustedes ponen su pregunta. O sea que tienen que tener la tranquilidad de saber que en esas 2 horas necesitan saber 5 o 6 informaciones, no más, porque esas 5 o 6 informaciones van a ser siempre la escuela que ustedes le van a presentar al jurado. Ahora vamos a ver cómo. Pero ustedes al jurado, el jurado que lee el informe no va con ustedes a la escuela. Por lo tanto, lee la escuela que ustedes le presentan. Esto es fundamental. No lee y entonces la escuela, como tampoco van a poner el número de escuela, el jurado no va a saber a qué escuela fueron. Y por lo tanto ustedes tendrán que darle una información tranquila y ordenada, que ahora vamos a ver cuál es, pero una información que le permita al jurado leer la escuela que ustedes quieren que el jurado lea. Porque la escuela que ustedes le van a presentar es la escuela que no va a ser toda la que vieron, porque es imposible. Esa escuela va a ser aquella escuela en la que ustedes van a intervenir, porque es sobre la que saben intervenir. Así que no van a meter datos de aquello en lo que no saben intervenir. Esta es una cuestión estratégica, que además en la realidad también hacemos los inspectores. No te voy a escribir de eso que no sé. Algunos decimos no sé, lo averiguo, y otros te llenan de otras cosas para tapar lo que no saben. Ya eso está en la conciencia de cada uno. Pero en la realidad es, ustedes organizan la información que quieren que lea el jurado. En cualquiera de los niveles y modalidades, lo que estoy diciendo es, para los que están acá y para la compañera de ustedes que va a concursar para educación física, que ahora me dijo que no iba a venir y ahora me olvidé el nombre, estaba en primaria, así que se ría de mí cuando vea esto. Y entonces volvemos al lugar. Volvemos al lugar y tenemos que escribir el informe. Nos dicen, listo, a partir de ahora tienen 2 horas, pueden empezar a escribir. En todo este periodo no han podido hablar con nadie, cosa que en realidad no es verdad. Siempre alguien habla con el compañero que tiene más cerca y le pregunta algo y el compañero le tira alguna otra línea y complementamos. Pero oficialmente no se puede hablar con nadie. Y van a escribir el informe. Y ahora les doy la regla mnemotécnica con la cual organizan el informe. Y la regla mnemotécnica es la radio y televisión italiana. Me miran todos diciendo, este tipo que está diciendo. El informe es la RAI, radio y televisión italiana, RAI. Y es recabo, analizo, indico. Esas son las 3 partes de cualquier informe. Como mucho cambio la I por la O y oriento. Recabo, analizo, oriento, indico. ¿Asesoro o no? Solamente indico. No, podés poner asesorar, pero en indico tenés un montón de cosas más. Ahí podés poner asesor, oriento, pero yo les estoy dando la regla de RAI para acordarse que se ordena de esta manera. Bien. Así que ustedes tienen que saber que
en la primera parte, que es recabo, no van a decir recabo, van a decir en la visita de informe he recabado los siguientes datos. Y los siguientes datos, ¿cuáles son? Todos los datos que ustedes estuvieron anotándose en el borrador y que pusieron. ¿Sí? Después, y no pongo ningún dato, aunque lo haya tomado en borrador, no pongo ahí ningún dato que no vaya a analizar y sobre el que no vaya a indicar, orientar, asesorar, cualquiera de estas cosas. Si yo pongo un dato del que después no hablo, ¿para qué lo puse? Y ustedes como directoras o directores dirían lo mismo. ¿Para qué me puso que tengo 200 pibes menos si no me va a decir nada? ¿Solamente para decirme que tengo 200 pibes menos? ¿Cómo organizaba yo los informes? Después los practicamos. Lo que hacía era poner, recabo los siguientes datos. 1, 2, 3, 4, 5, De los datos recabados surge el siguiente análisis. 1, y hacía el análisis del número 1. 2, y hacía el análisis del número 2. 3, y hacía el análisis del número 3. Quedaba entonces cada uno en relación al otro. Por lo tanto, asesoro sobre tal cosa. Entonces, punto 1, asesoro, ¿tá? Entonces, sobre el punto 1, asesoro, oriento, indico. Sobre el punto 2, asesoro, oriento, indico. ¿Sí? Y entonces el informe quedaba ordenado, de tal manera que en el informe, después lo volveremos a trabajar, en el informe yo estoy diciendo como cierre cuándo voy a volver, que voy a volver con el inspector o del otro nivel, o que voy a volver con el inspector de la modalidad en cuestión, o en el caso de psicología, que voy a volver con el inspector de nivel en próxima visita, y que voy a dar plazos para lo que orienté, asesoré e indiqué. Cierro y doy plazos. Digo, se espera tales cosas, y después de eso termino alentando con las cosas buenas que encontré, porque no encuentren solo en los datos las cosas malas. Hay que alentar a la institución, no vamos a una institución a destruirla. ¿Tá? Vamos a una institución siempre a que la institución se sostenga, porque si yo voy a una institución a destruirla, destruyo mi área. Porque ¿quién me va a querer recibir bien si yo fui a destruir al compañero? Por un lado. Y por otro lado es una cuestión ideológica. Yo quiero conducir un área para que mejore, necesito acompañar a la gente que está en el terreno todos los días y no decirle estás laburando mal. Esto sale y esto no sale, esto avanza, y me muestro siempre con la posibilidad de acompañar, de volver, estoy dispuesto. Y además, si hay un problema muy grave, que se ve que hay desconocimiento, por ejemplo, que se ve que en toda la escuela se está trabajando, de nuevo con el mismo ejemplo, se está trabajando con prácticas pedagógicas que originan problemas de aprendizaje como gramática tradicional, con prácticas que originan problemas, entonces también indico que voy a trabajar esto en una reunión de área. Aviso que voy a trabajar esto en una reunión de área. ¿Y por qué voy a trabajar esto en una reunión de área? Porque tengo una visión de cómo quiero que los chicos aprendan en todo el área, y entonces tengo una visión de cómo quiero que se enseñe en todo el área. Por eso es necesario tener imaginada el área y cómo quieren que se trabaje y cómo quieren que se enseñe. Si todavía no está imaginado, tenemos que repasar el currículum. Y tenemos que repasar las otras partes que tienen que ver con cómo tienen que intervenir, porque tengo que imaginar cómo quiero que intervenga el directivo, tengo que imaginar cómo quiero que intervenga el equipo de orientación. Más allá
de lo que plantea ese documento sobre cómo se reformula el cargo, tengo que tener un planteo muy claro, muy claro, de cómo voy a llevar a todas mis escuelas y a todo mi área a un proceso de transformación, por un lado, y a un proceso de aprovechamiento de lo mejor que tienen por el otro. Así que si yo hago una reunión, volviendo al principio, si yo hago una reunión de secretarios y secretarias, tengo que saber en qué estado están y cuál es la situación. Porque si yo fui a una escuela y me encontré con que en esa escuela están enseñando de esta manera, en lengua, voy a pedir los datos de lengua de todo el área, para ver si hay un problema de lengua en todo el área o no y por qué. Y después voy a ir a otras escuelas a ver si me están diciendo la verdad o no, y si están presentando datos que no muestran o sí muestran cómo se está enseñando. Es complejo, porque tienen que analizar una institución de la misma manera que analizan un área. Ideas, opiniones. Les tiré un tema muy grande. Sí, Delia pone que es pura adrenalina esta instancia. Y el MAD es un estado administrativo, el MAD no lo hace la escuela. El MAD lo hace la secretaría. ¿Sí? Lo hace la Secretaría de Asuntos Docentes. La escuela lo que hace es dar entrada y dar el alta al personal nuevo. Y dar de baja a la persona que se fue a otra institución. Y lo único que hace es en la POFA poner tal persona entró como es nueva y va a ser una novedad, se va a poner en observaciones en la POFA, MAD, si salió se va a poner baja, MAD 2020-2021, si entró también se va a poner alta, MAD 2020-2021. Así que, claro, el MAD no es un estado administrativo, sino es uno de los derechos que tenemos y que está encuadrado en el estatuto docente. claro, y no es un estado administrativo de la institución, sí de la Secretaría de Asuntos Docentes, pero el MAD es un dato para consignar altas y bajas en la institución. Eso sí, y los secretarios tienen que confirmarlo. Genial. Yo había armado, dijo, capaz que entendí lo que quise entender de la charla anterior del sábado pasado y armé como un pequeño informe y me quedé pensando en esto de los 10 años, de cómo terminan estos 10 años. Entonces yo arranqué escribiendo algo así, como que bueno, como inspectora de un área X, voy a una escuela X, y entonces me recibe la directora y yo ahí había puesto con la que compartimos información y algunos datos de la institución, a saber, entonces yo ahí seleccioné datos que yo quería de la institución. Y ahora en el transcurso de la charla lo que hice es que yo ya estos datos me los llevo porque previamente hice la reunión con las secretarias. Y los datos que tengo de esa escuela son, bueno, la cantidad de secciones por turno, la matrícula inicial de este año, la final del año anterior, un porcentaje de permanencia por años, y también por ciclos, después si hay sobriedad escolar, me interesa la sobriedad escolar en el segundo ciclo, ausentismo de alumnos, de docentes, bueno, y ahí ponía yo post-POFA, pero bueno, donde al tener los datos de las secciones, matrículas, ya ahí tengo, ya trabajé la POF
parte de la post. Y bueno, y agregué planillas de situación vulnerables a raíz de la charla. Bueno, una vez que nos presentamos ahí con la directora, vamos a una visita yo puse a la UNIPE, porque vamos a hacer una visita en primer grado y en segundo grado. Y vamos a ver una clase de prácticas del lenguaje. Sí, Pero espera, Fernanda. Lo Sí. que dijiste antes se lo pediste a los secretarios. Sí. Hasta Y ahí, llegué a la escuela. guárdate lo de la visita. Por ahora le pediste esto a todos los secretarios de tu área. Sí. ¿Lo Sí. entendieron todos lo que ella dijo que le pedía a los secretarios de su área? ¿Le pedimos que lo repita? Dicen que sí. ¿Qué le pedís de ¿Repito? nuevo? Igual va a quedar grabado para cuando lo vean, estamos todos acá rumbo a la fama. Está todo grabándose, pero Fernanda está diciendo qué le pediría a las secretarias y secretarios de su área. Y vamos a parar ahí. Lo de la visita y práctica del lenguaje lo dejamos para la semana que viene, porque así vamos por partes. ¿Qué le pedís a la secretaria de tu área? Bueno, le pido la POFA para poder armar de cada escuela secciones por turno, matrícula inicial del año en curso, matrícula final del anterior. Le pido porcentaje de permanencia por años y por ciclos. Vamos a suponer que ya las puse a trabajar de antemano a las secretarias. Les pido porcentaje de sobredad en segundo ciclo, ausentismo de alumnos y ausentismo docente, y planillas de situación vulnerables de cada escuela. Planilla de situación de vulneración de derechos, se llama. De vulneración de derechos. Nosotros actualmente las conocemos como planillas de conflicto, pero yo ahora ya me anoté así. Es lo mismo. Bueno, eso le pediría a las secretarias para que lleven a la reunión que voy a hacer con ella. Bueno. ¿Qué pienso hacer yo con esa información? Bueno, vamos a hablar de eso. De todo eso, todo lo que acaba de decir Fernanda, en todos los cargos lo pueden pedir. Esto es inspector de primaria, inspectora de secundaria, inspector de psicología, lo pueden pedir. Ahora la pregunta que vamos a empezar a hablar es, ¿qué hacemos con esa información? ¿Para qué la pedimos y qué hacemos con esa información? Porque hicimos una reunión y vinieron todas las secretarias con todo eso, Se trajeron acá una pila de cosas porque a ver para qué nos pidió y se vinieron con todo. O solamente me hizo venir para traer papeles, porque si me hizo venir para traer papeles se lo mandaba y listo. Hay que problematizar. A ver, frase de secretaria. Yo tengo un montón de laburo en la escuela, que no me haga salir al pedo. Porque si me hace salir al pedo, le mandaba los papeles, se los mando con la PRO, se los mando con el que está en tareas pasivas, o en mi próxima visita al consejo escolar le dejo todos los papeles. Entonces, ¿para qué me hizo venir con todo eso? Porque voy a armar el diagnóstico participativo del área. Ah, bien, nos falta un minuto, así que se quedan todos pensando en eso, y en próxima entrada hablamos todos y todas de diagnóstico participativo del área, cada uno desde su lugar. Salimos y volvemos a entrar. Ok.